Me llamo Mónica Bogislavsky, soy la gerente de capacitación del Centro de Ensayos de Software. También soy docente en la Facultad de Ingeniería. Y el Centro de Ensayos de Software es un emprendimiento conjunto entre la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, el Instituto de Computación, a través de la Fundación Ricaldoni, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y estamos especializados en los servicios de testing y nada más que de testing. Y bueno, lo que es interesante de nuestro trabajo, una de las cosas que es muy interesante de nuestro trabajo es precisamente que somos como un vínculo academia-industria viviente, y que además autosustentable, o sea, vivimos de lo que facturamos de nuestro trabajo, y somos, bueno, eso creemos y también creen algunos de los que nos acompañan, me parece, somos un símbolo de calidad, una referencia en el trabajo de testing en el Uruguay y en la región. Damos servicios, bueno, damos servicios a la industria de TI y a otras industrias que la utilizan intensamente para mejorar la calidad de sus servicios, la innovación, la productividad, su capacidad exportadora, etc. Perdón, parece que de acá es mejor. Damos distintos tipos de servicios. Testing independiente, tanto de funcional como de performance, como de automatización, varios sabores de capacitación en testing. Ayudamos también como docentes en los cursos de grado y posgrado en la universidad, algunas especializaciones. También hacemos consultorías en testing, o sea, si alguien quiere formar su departamento de testing o quiere mejorar los procesos de testing, nos llama. También damos servicios en distintos tipos de certificaciones, homologaciones, conformidad con estándares que nos piden. O sea, esos son toda la gama, los sabores de servicios que brinda el CES. Bueno. Hace unos años, exactamente 10, el CES, el Centro de Ensayos de Software, hacía un primer evento para hablar de los temas de testing, que se llamaba justamente A las pruebas me remito. Bueno, aquí estaba yo hablando, estaba Mariana, que está también hoy entre nosotros. Mariana, a quien agradezco especialmente que me ayudó a cerrar la idea de la charla de hoy. Y hay otros conocidos, no sé si reconocen por acá, al señor del mozo, al señor que trabajaba de mozo. Bueno, pero también está hablando en este encuentro Genexus, que inició sus trabajos en el CES. Ahí lo que pasaba es que habíamos teatralizado los mitos del testing de performance en una especie de charla en un café. Y Federico Toledo era el mozo que se metía en la conversación. Bueno, entonces hablábamos de los mitos de performance, también de los mitos de testing funcional y de automatización, y en general de los mitos de testing. Por ejemplo, en esa época se decía diferentes cosas sobre el testing, como que, bueno, el testing cualquiera podía testear, el testing se hacía a último momento. Después vamos a abundar un poquito más de eso. ¿Y qué son los mitos? ¿Qué es un mito? En realidad, la Real Academia da varias definiciones. Una es esta de la narración maravillosa que nosotros utilizamos para tratar de explicarnos cosas que si no, no podemos explicar. O sea, la cosmovisión que se tiene de los diferentes mundos. Esa es una. Hay otras, bueno, que hablan de las personas que de alguna forma se transforman, bueno, de alguna forma, las personas que se transforman en modelos o en mitos. También hay lo que son
más bien la falacia, los mitos como falacia, ¿no? Las personas o cosas a las cuales se le atribuye determinadas cualidades o excelencias que no tiene o de las cuales carece. Entonces nosotros en esto, acá en esta charla, cuando hablamos de los mitos, en realidad nos queremos quedar con estas dos acepciones, ¿no? Nos referimos especialmente a estas dos acepciones. La narración maravillosa, o sea, nuestros héroes y superhéroes y dioses del testing, y también aquellas cosas que están en el imaginario popular, que se repetían y se repiten y que no son tan así. Entonces, acá, estos son nuestros dioses, estos son los dioses y los héroes y los superhéroes del testing. No, pero seguramente había otros en esa época. Estamos hablando del 2007 y antes, ¿no? Antes del 2007. Y entonces había un conjunto de modelos, de procesos, de cómo había que hacer el software, CMMI, o sea, CMM en varias versiones, SPICE, las normas ISO 9000, o sea, un montón de modelos que eran nuestros héroes y superhéroes. Ellos podían transformar la construcción de software para que quedara bien, que fuera excelente, que produjéramos software de calidad. También había el imaginario popular. ¿Qué decían? ¿Qué pensaban las personas? ¿Qué decían los poetas andaluces de aquella época? Bueno, decían, por ejemplo, que los testers nos encanta romper lo que ya funciona. Y nosotros decíamos, bueno, en general ya viene roto, nosotros no rompemos nada. Después, trabajamos en cascada. Al final hacemos el testing. ¿No? También nos decían, bueno, que lo que pasa es que siempre estábamos dando malas noticias. ¿Por qué dábamos malas noticias? Era como querer matar al mensajero. Bueno, no era tan así. Nosotros lo único que hacíamos es brindar la información que permitía la toma de decisiones adecuadas. Finalmente se decía, no, los programadores no vamos a automatizar nada, o sea, el testing unitario prácticamente sí se hacía el testing que hace el programador, porque toda persona que construye prueba lo que construye, y también el programador, si no el software no funcionaría en el mundo. Pero lo que se hacía es al final automatizar todo lo que es el testing a través de lo que es la interacción a través de la interfaz gráfica, y necesitamos herramientas y herramientas muy caras y grandes procesos, y además casi todo era testing manual, o sea, testing manual y a lo último de la cascada, no se vayan a olvidar. Pero ha pasado un tiempo, hemos transcurrido a través del túnel de los años, eso hablábamos en el 2007. A través del túnel de los años hay algunas zonas que se han aclarado. Por ejemplo, hoy nadie diría que cualquiera puede testear, nadie lo diría. Y bueno, hay zonas en los claroscuros, no hay que testear al final, hay que testear al principio, pero, o sea, son zonas todavía de claroscuros. Y en las zonas oscuras permanecen y se crean nuevos mitos, mitos en las dos acepciones, nuevos superhéroes y nuevas falacias. Por ejemplo, se ha impuesto una forma de trabajo que son las metodologías ágiles, que vienen a sustituir a todos aquellos modelos de proceso más tradicionales, llamados pesados, más tradicionales, y han venido para quedarse. También otra cosa que está muy extendida en nuestro medio es una de las metodologías ágiles que se llama Scrum.
Entonces, bueno, uno llega a una empresa y así trabajamos con Scrum, estamos aprendiendo Scrum, estamos aplicando Scrum, y entonces todo nos va a salir bien, por supuesto. Otra cosa que se va perfilando y se va imponiendo es lo que se llama DevOps, ¿no? Que es una cultura que trabaja o que se mueve o que se nutre, ¿no?, de la confluencia de los sectores de desarrollo, de operaciones y de QA. Pero vieron que no se llama DevOps QA, se llama DevOps. O sea que eso ya los puede hacer reflexionar de qué pasa. Y además de eso, todavía también quedan, si esto funciona, cosas del imaginario popular, o sea, nuevas falacias, algunas de las viejas y algunas nuevas. Por ejemplo, el testing ha muerto. Esto es una de las afirmaciones, una de las intervenciones en un evento de automatización del testing en Google en el año 2011. Que bueno, el señor además se tomó el trabajo de producirse, ¿no? O sea, tremenda. Bueno, esa es una de las cosas que dio motivo a muchas discusiones y sigue dando motivo a muchas discusiones, porque entonces se habla de que yo no tengo testers, tengo SDTE. ¿Y eso qué es? SDTE es Software Development Testing Engineering. No tengo más testers, tengo eso. Y bueno, y algunos otros nombres, pero lo que se quiere decir es que otra vez no conglomeramos la actividad de testing. También se dice, bueno, en realidad el equipo esto es Scrum, ¿no? El equipo de desarrollo es el que se va a encargar de la calidad y va a resolver la calidad porque es un equipo que se autogenera y no se autodestruye, se autogenera, es multidisciplinario, etcétera, etcétera, y es cierto, y entonces va a resolver el tema de la calidad. También, bueno, tenemos el cuadrante de testing de las metodologías ágiles, una versión del cuadrante de testing de las metodologías ágiles que nos explica qué tenemos que hacer en cada momento del desarrollo y para qué sirve lo que hacemos como testers. Y nos dice cuándo es manual, cuándo es automatizado, etcétera. O sea, nos sirve para guiar. Esta es una de las cosas que se vienen también imponiendo. Y además, todo está en las nubes. Todo está en las nubes. Pero entonces, a veces es conveniente bajar un poquitito a tierra y ver qué pasa en tierra. Por ejemplo, qué pasa en el sprint 10 de una metodología ágil. Porque, a ver, es muy fácil. En el primer sprint tenemos 5 funcionalidades. El backlog, el sprint backlog, si estamos en Scrum, tiene 10 funcionalidades. Bueno, ahí el tester diseña los casos de prueba, el desarrollador la desarrolla, eventualmente trabajan juntos, etcétera. Pero va sumándose sprints tras sprints, y es el mismo tester y los mismos desarrolladores. Y, por ejemplo, hemos oído todo tipo de opiniones de gente de empresas que están en tránsito a las metodologías ágiles, o de empresas que ya están en metodologías ágiles, o de gente que da servicios de testing a las metodologías ágiles, y nosotros también lo hemos hecho, que, bueno, se termina testeando en forma casi ad hoc, o sea, volvemos al testing ad hoc. Porque hacemos testing exploratorio. Ah, sí, ¿dónde están los documentos? Ah, no los documentos. ¿Y cómo los gestionan? Ah, no. ¿Y cómo saben cuánto cubrieron? Ah, no. Y empiezan no, y se transforma en una bola de nieve. Entonces, de alguna forma, lo que a nosotros nos parece, ¿no? Consideramos cuáles son los mitos ahora, que atrás de todos estos mitos, de todas estas falacias, en realidad hay 2 grandes supermitos, macromitos, que son, a ver, les doy acá, que son, a ver si alguien me ayuda. ¿Cuáles son los macromitos que se esconden detrás de estos
todas estas afirmaciones del testing hoy? Bueno, no les cedo mucho porque después me cortan la palabra a mí, ¿no? Bueno, uno es en realidad subestimar, otra vez volver a subestimar al testing, a despreciar el testing, porque entonces vamos perdiendo la especialización que habíamos logrado, vamos perdiendo, es decir, el savoir-faire, o sea, el siempre preguntarnos, saber que construir software es maravilloso, pero que no podemos darnos el lujo de pensar que construimos cosas infalibles, ¿no? Entonces, eso es una cosa que está. Y la otra cosa que está detrás, el otro gran metamito, es que, bueno, la calidad surge por generación espontánea, por generación divina, por el solo hecho de yo armar un equipo multidisciplinario que se autogestione, que esté motivado, que qué sé yo, que dicho sea de paso, esos equipos no nacen con las metodologías ágiles. También existían antes equipos de ese estilo, ¿no? Pero las metodologías ágiles lo promueven especialmente. La calidad hay que trabajarla y trabajarla mucho. Y entonces las especializaciones de tester y de calidad, de alguna manera, las tenemos que ir incorporando en estas nuevas eras de DevOps y de ¿cómo se llama? Y de metodologías ágiles. Porque, bueno, ¿qué pasa hoy? Entonces, ¿cómo sería hoy? ¿Qué es lo que nosotros promovemos? Nosotros pensamos que en vez de gastar todo nuestro esfuerzo, o gran parte de nuestro esfuerzo y de nuestra energía, en tratar de adecuarnos a los héroes y superhéroes, o de parecernos a ellos, ¿no? Podríamos gastar invertir esa energía en pensar cómo aplicamos mejor nuestra especialización, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de investigar a esta nueva etapa. Y bueno, tenemos algunos ejemplos del exterior, de aquí, nuestros, etcétera, que nos gustaría mencionar. Por ejemplo, Michael Bolton, que estuvo en el encuentro de Testing Week que se hizo este año, fue nuestro invitado especial, estrella. Les recomiendo este artículo donde hace una crítica muy profunda y muy constructiva, me parece a mí, sobre el tema del cuadrante de testing que les acababa de mostrar antes. Porque dice, bueno, estamos subestimando el testing, porque en realidad el testing se hace siempre, y cuando se está criticando el producto no se está aportando a la construcción del software. Sí, siempre lo estamos haciendo. Y también dice cosas como que los instrumentos se usan siempre en testing. A veces usamos más, menos, de una manera o de otra, pero siempre lo estamos usando. Y entonces en figuras bastante complejas, pero en conceptos no tan complejos, hace una crítica constructiva, trata de aplicar eso a las nuevas etapas que estamos viviendo en la construcción de software en general. También, bueno, esto es más conocido, ¿no? Cómo transformar la pirámide en una pirámide más ideal. Porque entonces, bueno, hay que hacer mucho testing automatizado, unitario, hay que automatizar el testing de integración, bueno, porque así no llego al sprint 10 de la manera que llegaba con la bola de nieve, sino que llego haciendo el testing más sutil, aquel que va a encontrar los incidentes más escondidos, ¿no? Que van permaneciendo o que se van incorporando en todos los sprints, porque lo demás es un asentamiento, un lugar donde yo puedo aposentarme con más tranquilidad. Y finalmente investigar,
pensar, innovar y aplicar son cosas que nosotros tenemos entre nosotros. Yo quería citar algunos ejemplos. Acá está, por ejemplo, Claudia Madel, que ya desde el año 2009, que estaba trabajando en una empresa que empezaba a usar Scrum, bueno, puso un Scrum Master, un Tester Master. Inventó el Tester Master, no tuvo ningún problema, no le pidió permiso a nadie, puso el Tester Master y bueno, puso el Tester Master que se ocupaba de todos los temas de testing, alineó el trabajo de testing en la empresa. Después pasó a otra empresa, trabajaban diferente, hacían otro tipo de cosas. ¿Y cómo supo que y lo habló en los encuentros de Testing UI, o sea que no estoy diciendo nada nuevo, cómo hizo que todo el equipo de desarrollo realmente pensara en testing, pero el trabajo que le dio. O sea, lo que tuvo que capacitar, lo que tuvo que construir desde el lado del testing, y bueno, y lo logró. En el CES nosotros, desde el 2009, estamos dando un curso de testing para desarrolladores. Bueno, porque también para tratar de impregnar de testing la cultura de la construcción de software. Úrsula, que es líder de testing Bartram en Genexus, bueno, hoy va a dar mañana va a dar una charla también aplicando creativamente todo lo que significa el testing antes de la liberación del producto Genexus, imagínense, con gran capacidad de innovación, o sea, en casa tenemos esa capacidad de innovación. Gabriela Real, que explicaba en el testing UI de K2B, bueno, cómo han modificado todo el testing desde el comienzo del trabajo de construcción de software, pero decía cosas como que, bueno, a veces tenemos que no usar los casos de prueba que hacen los desarrolladores porque son un poco elementales. O sea, el testing está. Y tenemos ese conocimiento, tenemos esa capacidad, la tenemos en ustedes, tenemos que shape our future. Y además les digo una cosa, no tengo mucho tiempo para verlo, ¿no? Porque ya estoy grandecita, así que, bueno, traten de hacerlo lo suficientemente rápido. Bueno, yo dejo por acá, porque en realidad esto era lo más importante, hay un par de PPT más, pero esto era lo más importante que quería transmitirles y estamos en hora, ¿no? 2 minutos. Bueno, quizás alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias. La PPT de las gracias viene después. Porque había otros temitas, pero bueno, ¿qué tal? Lo digo. No, que también tenemos que ir a construir software que se autocontrole, como es en el caso de los aviones, y que ese es el futuro de la Internet de las cosas. En los aviones, la mayoría, o sea, el piloto no pilotea y el software se autotestea, para decirlo en versito, porque si no, bueno, eso. Y después viene lo de las gracias, porque esto no lo digo. Gracias.